Uno de nuestros pasos siguientes después de la replicación es la transcripción, que decíamos que pues es ese proceso o ese paso en el que la información de nuestro DNA se va a transcribir a RNA, específicamente a un tipo de RNA mensajero, que vamos a ver sus características, y que posteriormente pues va a seguir o va a continuar con el flujo de la información, ¿no? Que tenemos aquí, transcripción, procesamiento de RNA mensajero, que vamos a ver si lo alcanzamos el día de hoy, a ver, para posteriormente irse a esta parte de la traducción, que es nuestro segundo fase o nuestro siguiente paso de la expresión génica. Transcripción es el primero, traducción es el segundo. Por ahí vamos a ver algunos conceptos importantes. Acá los tenemos, digo, no se los voy a mencionar porque de todos modos los vamos a ver para no entretenernos, ¿no? De manera general, y me voy a ir, vamos a ver todo, pero me voy a ir más o menos rápido, porque por ahí he visto que sí tienen pues los conceptos básicos por lo menos de estas tres fases, de la replicación, de la transcripción y de la traducción. Si por algo algo no entienden o quieren que profundicemos más, pues entonces con toda confianza me lo dicen, ¿no? Muy bien, como primera instancia, algunos de los conceptos o algunos de las definiciones que tenemos que ver antes de iniciar esta parte de la explicación del proceso de la transcripción es con respecto a nuestro DNA, vamos a definir cuáles son las cadenas o el concepto de cadena codificante y cadena molde. En la transcripción, ustedes por ahí, digo, bueno, en la replicación, ustedes veían por ahí que necesitábamos las dos cadenas para que se pudiera hacer nuevamente un ADN completo y que a estas les llamábamos como hebras, plantillas y que cada una, pues ya sabemos, ¿no? Una que nos formaba un ADN continuo y otro discontinuo, pero las dos se utilizaban. En el caso de la transcripción, solamente vamos a estar utilizando una de las dos de nuestro ADN, que va a ser la cadena molde. Esta cadena molde, y se los voy a poner en esta siguiente imagen, es la que corre de 3' a 5'. ¿Por qué? Porque al igual que nuestra DNA polimerasa, la ARN polimerasa, decíamos, tiene la capacidad de síntesis igual que las DNA polimerasas, solamente de 5' a 3'. Entonces, si se acuerdan, decíamos, las polimerasas, tanto DNA polimerasa como RNA polimerasa, van a estar tomando para hacer la lectura la cadena que va de 3' a 5' y por tanto la complementaria va a ir de 5' a 3'. Eso no cambia en estos dos procesos. Entonces, a esta cadena que utiliza para realizar la síntesis del ARN es la cadena molde, que si nosotros por ahí lo comparamos, por ejemplo, el producto que obtenemos del ARN complementario, lo comparamos con la cadena codificante, podemos observar que es prácticamente la misma. Podemos ver que tiene por ahí casi los mismos nucleótidos, casi la misma secuencia o prácticamente la misma, con la excepción de que sabemos que las timinas se van a sustituir por los uracilos. Entonces es por eso que a esta le llamamos cadena codificante, porque realmente el mensaje que se está llevando el RNA mensajero es el que está en esta cadena y es al final de cuentas lo que va a llegar a codificar en nuestros ribosomas. Entonces, cadena molde nos da el complementario del ARN, que es casi idéntico a nuestra cadena codificante. Muy bien, entonces ahí establecimos dos conceptos importantes, que es la cadena molde y la cadena codificante. Vamos por ahí a empezar a hablar nuevamente acerca de la estructura del gen, sobre todo en la parte de regulatoria, sobre todo la parte de los promotores, que es algo muy importante y que ustedes por ahí en clase me decían, ay, sí, la caja Tata es esa. Pues ahora sí vamos a hablar acerca de la caja Tata y de su función dentro de la transcripción.
Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de la estructura del gen, decíamos que estaba compuesta pues por diferentes regiones, ¿no? Si nosotros lo dividimos de manera general, podemos decir que está constituido por una región regulatoria, vamos a ver esta región regulatoria de qué se compone, y una región estructural. Ahorita nos vamos a la más sencilla, que es la región estructural, la cual está compuesta principalmente los exones, que son estas regiones codificantes que sí vamos a ver reflejadas en nuestras proteínas, los intrones, que son unas secuencias que nos ayudan más para la regulación, pero que cuando se crea nuestro RNA, estas regiones van a ser eliminadas para juntar así nuestros exones. ¿Por qué? Porque nuestro ribosoma realiza una lectura de manera continua. Entonces, estos intrones realmente no son necesarios. Estos intrones, digamos, no los necesita la proteína para ser funcional, no necesitamos los aminoácidos que nos codifican estos intrones. Entonces, como parte de la maduración del RNA mensajero, tenemos que eliminarlos. Dentro de esta región estructural también existen otras regiones que también van a ser importantes, sobre todo para cuando se realiza el reconocimiento de nuestro RNA mensajero con el ribosoma, que son estas regiones no traducidas, que se llaman UTR por Untranslated Region. Entonces vamos a tener una en 5' y otra en 3'. Y entonces cuando veamos esta parte del inicio de la traducción, les voy a decir para qué funciona. Entonces nada más tengan en cuenta que existen estas regiones UTR todavía como parte de la región estructural. Región estructural me refiero a que esta sección de aquí para acá es la que se va a ver representado o es la que se va a transcribir en el RNA mensajero. Todo lo que está de este rojo hacia la izquierda forma parte del gen, de la región regulatoria, pero eso nosotros no lo vamos a ver representado ni lo vamos a ver transcrito en nuestro RNA mensajero. Cosas importantes que decir de la región regulatoria. Pues bueno, que está formada principalmente por nuestra región promotora, que ahorita la vamos a ver, y que por ahí también observamos unos sitios que están también coloreados en rojos, que son sitios que también nos van a estar ayudando a regular nuestro promotor y que de hecho se llaman sitios potenciadores o enhancers. Y entonces lo vamos a ver ya cuando veamos la forma en cómo funciona la maquinaria. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver primero. Bueno, aquí igual y de todos modos se los voy a mencionar. Que el sitio de inicio de la transcripción siempre empieza en +1 y ahorita vamos a ver esta parte, se los voy a decir de una vez aquí, que cuando nosotros ahorita estábamos viendo estas regiones regulatoria y la región estructural de nuestro RNA mensajero, tenemos que el sitio de inicio, es que escucho mucho ruido por afuera, el sitio de inicio por ahí de la transcripción siempre lo representamos como el +1, que es el primer nucleótido que nosotros vemos reflejado y representado en nuestro RNA mensajero. Y entonces esta región que está en el ADN, nosotros lo representamos como números negativos y entonces decimos que es la región promotora de nuestro ADN. Esto nos va a servir para poder ubicar sobre todo lo que me mencionaban de la caja TATA, entre otras regiones consenso, en donde van a llegar a unirse los factores transcripcionales. Entonces, todo lo que está antes del sitio de inicio, que se le llama upstream, que se le llama río arriba, va a estar representado como números negativos y decíamos que esto no lo vamos a ver transcrito. Todo lo que está en una posición +1, es decir, a partir del primer nucleótido que se empieza a transcribir, de ahí hacia la derecha lo representamos como números positivos, cada una de las bases
que sí se va a ver reflejado o que sí se va a ver transcrito en nuestro RNA, que es donde incluyen los exones, los intrones y pues bueno, por ahí unas secuencias de terminación que nos van a ayudar para que posteriormente se le agregue una cola de polía. Entonces, pues importante, ¿no? Que esas denominaciones, cuando veamos números positivos y números negativos, en la mente ya se nos debe de venir que los números negativos estamos hablando de las regiones reguladoras, es decir, del promotor y todo esto, y que esto no lo vamos a tener en nuestro RNA mensajero, pero en los números positivos en adelante sí los vamos a tener. Entonces, sabiendo esto, nos vamos a regresar y vamos a empezar a hablar de esta región reguladora y específicamente en este momento acerca del promotor. Aquí les tengo la imagen que representa al promotor de las eucariotas. Vamos a empezar, aún a pesar de eso, vamos a empezar con el promotor de las procariotas porque es similar, pero bueno, tiene por ahí menos secuencias consenso y aparte siempre empezamos con las procariotas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las regiones promotoras de las procariotas, estamos hablando acerca de estas secuencias a partir de -1, a partir de este sitio de inicio hacia atrás, en donde se van a presentar estas secuencias consenso, que les decía que estas secuencias consenso son llamadas así. ¿Por qué? Pues porque cuando realizaron diversas investigaciones en diferentes microorganismos, observaron que estas secuencias siempre se encontraban en todos ellos, es decir, en las bacterias, siempre en todas, en los géneros Bacillus, en los géneros de Streptococcus, en los lactobacilos, en las bacterias que crecen en agua, que crecen, o sea, que provocan enfermedades, todas las bacterias, todas las procariotas que ustedes imaginen, en todas ellas se encontraron que había estas regiones bien conservadas, en este caso la TAT, mejor conocida como caja Tata, que está a -10 pares de bases del primer sitio de inicio, es decir, +1, aquí dice la primera base transcrita, que está ubicada a -10 pares de bases del punto de inicio y que nosotros le llamamos caja de Pridnov. Más fácilmente y más comúnmente se le llama caja Tata, pero digamos como la manera oficial es caja de Pridnov, que fue la persona por ahí que la descubrió. Entonces, tenemos la caja Tata y también tenemos a -35, esta secuencia que también se ha observado en todas las bacterias y que nos van a estar ayudando a reconocer, y lo vamos a ver ahorita en el inicio de la transcripción, nos van a estar ayudando a reconocer nuestro primer y único factor transcripcional en las bacterias, es decir, en las procariotas. Esto a diferencia de las eucariotas que tenemos diferentes sitios. ¿Por qué? Porque pues también de hecho tenemos más factores transcripcionales que van a estar participando. Si podemos observar acá nos marcan nuestra primera base transcrita. Es esta la A. Y si nos vamos hacia atrás a -25, vamos a encontrar nuestra caja Tata, que se llama caja de Hockness, que fue la persona que las descubrió en las células procariotas. Y entonces, pues bueno, igual nosotros nos podemos referir a ellas como cajas tatas. Ya sabemos que de todos modos tienen sus nombres oficiales y que cuando por ahí a lo mejor escuchen caja de Pridnov o caja de Hockness, ya saben que se refieren a la caja tata. Entonces, esta está a -25. Por ahí si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar a la caja CAT, que está a -75, es la que observamos aquí. Y todavía si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar la caja GC, que son esta secuencia GG, que se repite, está a -90 y que se repite en todos los organismos eucariotes. Entonces, si nos vamos ahora del lado izquierdo,
Esta es la representación, como pueden ver aquí, de la región promotora de nuestra célula eucariota. Acá tenemos, sí, nuestra región estructural, acá tenemos de aquí para acá, tenemos nuestra región promotora y como podemos observar aquí, nos representa la caja tata. Y las proteínas, es decir, estos factores transcripcionales que se van a ir uniendo, pues vean, se están uniendo en las regiones que nos comentan aquí. La primera, el primer factor transcripcional que se une, y vamos a ver en las eucariotas cuando veamos la forma en cómo se inicia, y la secuencia que lleva para poder unirse cada una de los factores transcripcionales, que es como un sistema de legos, en donde si no está presente un factor transcripcional, no puede llegar a unirse otro, porque por ahí forman unas estructuras muy específicas, es decir, la conformación que nos aporta cada uno de los factores transcripcionales es necesaria para que llegue posteriormente el otro factor transcripcional y de esta manera formar pues todo este complejo de transcripción. Entonces por aquí la primera que nos presentan es esta TBP, la Tata Binding Protein, ¿no? Que es la primera que se va a unir a la caja tata, o sea, es la proteína de unión a caja tata. Esa es como de las más sencillas y no creo que se les vaya a olvidar porque está muy sencilla. Entonces, en esta región promotora va a llegar a unirse primero esta y luego vamos a ver que van a llegar a unirse otros tantos factores transcripcionales que al final su objetivo primordial es poder de esta manera dar las condiciones para reclutar a la RNA polimerasa y que de esta manera pues ella pueda realizar su función, que es la de la transcripción. Entonces, eso es con respecto a la parte de el promotor. Les voy a poner por aquí un video que nos hace como un resumen de este proceso de transcripción que vamos a ver un poquito más a detalle nosotros, pero pues este nos da una idea de manera general de cómo se realiza este proceso de transcripción. Por ahí me ponen, si quieren, manita arriba, si es que lo escuchan, si no lo escuchan, pues para ahí hacer ajustes. A ver, ahí va. El dogma central de la biología. ¿Escuchan? Sale. Sí, Excelente. Ahí va. Molecular. El ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar. La inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de guiado. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Entonces, ese es el proceso de manera general de cómo se realiza la transcripción. Y por ahí, el dogma central de la biología molecular, el ADN fabrica por ahí ARN quiero y el que, ARN inserta con ayuda por ejemplo, de vean
que a Por eso diferencia conoce como complejo de de iniciación cuando nosotros transcripción hablábamos ser de la activado. replicación, El iniciación yo les proteínas comentaba que el activadas RNA son polimerasa, conocidas como regiones. Estas regiones pueden que la separar RNA polimerasa era el una contacto entre maravilla complejo de iniciación porque, activa el porque termostato ella confiable. solita puede hacer muchas funciones La en la ARN que polimerasa la replicación necesitaba de varias proteínas para poder ayudar. Y vean aquí sobre todo cómo cuando va pasando la RNA polimerasa va abriendo, sí, va abriendo la cadena, la doble cadena, pero todo de hecho se está realizando dentro de este complejo, bueno, que es la RNA polimerasa, y que a medida que va entrando el ADN, así como entra y se realiza esta parte de la polimerización de la ARN, pues también así va saliendo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no requerimos de ciertas proteínas, por ejemplo, la CCSB, que nos ayudaban a proteger al ADN, porque este se quedaba desprotegido, porque la cadena, porque la burbuja de replicación era muy grande, ella era muy amplia, y entonces pues necesitábamos protección, ¿no? En este caso no necesitamos porque todo esto, ahorita vamos a ver la forma, una imagen, una animación en cómo está funcionando la RNA polimerasa y vamos a comprender muy bien esta parte. Muy bien. Entonces, vamos a comentar algunas consideraciones importantes con respecto al inicio de la transcripción, o más bien en este momento conocer cómo funciona, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra RNA polimerasa. Pues bueno, solamente decir que la transcripción, ya lo dijimos, es una cadena de ARN que va a representar la cadena molde de nuestro ADN. Algo muy importante que no requiere primer para su inicio. Necesita la RNA polimerasa, pero que se va a unir al promotor. Va a rodear el punto de inicio y pues por ahí nos va a sintetizar RNA, cosas que ya habíamos mencionado. Entonces, aquí vamos a hablar, antes de comenzar con nuestras 3 etapas de inicio, de elongación y de terminación, vamos a conocer a nuestra RNA polimerasa, que esto lo tenemos aquí. Nuestra RNA polimerasa, como les comentaba, es una maravilla en cuanto a que esta RNA polimerasa puede llegar a reconocer el sitio promotor, sí, con la ayuda de algunos factores transcripcionales, pero puede llegar a reconocerla sin ningún problema. Puede llegar de esta manera, después de hacer el reconocimiento, a separar las cadenas del ADN. Entonces, por ahí ya no va a necesitar de una helicasa adicional, sino que ella tiene por ahí dentro de su estructura una actividad que hace lo mismo que la helicasa, que es la separación de la doble cadena para poder exponer la cadena molde y utilizarla para empezar la síntesis de ARN. Entonces, puede separar la cadena, puede realizar la polimerización, es decir, la síntesis de novo. Ella no necesita que por ahí alguien venga a ayudarle a agregar un primer, sino que ella solita empieza a agregar desde el primer nucleótido de ARN y después continúa a hacerlo, la adición de los nucleótidos de toda la cadena de ARN. Otras cosas importantes relacionadas con la RNA polimerasa es que agrega aproximadamente 50 nucleótidos por segundo. Y aquí algo importante también es que la RNA polimerasa tiene una mayor tasa de error. Si nosotros hablamos de la DNA polimerasa, vamos a ver que por cada 10 millones de nucleótidos agregados a nuestra cadena de ADN que está en replicación, uno de ellos, cada 10 millones se comete un error. ¿Y esto por qué? Ya mencionábamos, por esta capacidad que tiene la DNA polimerasa de hacer el proofreading, que era esa parte de revisión, sí, de la revisión de que no incorporó un nucleótido erróneo, y si lo incorporó, pues entonces corregirlo.
Pues en este caso, nuestra RNA polimerasa nada más era lo que le faltaba, tener esa capacidad de corregir errores. No lo tiene y entonces se sabe que por cada 1000 nucleótidos que ella agrega, se comete un error. Entonces, pues bueno, no tiene actividad exonucleasa y pues por eso por ahí podemos tener una mayor cantidad de errores. Igualmente también sabemos que los RNAs que se transcriben pues no son tan largos comparados con nuestra replicación. Entonces, en realidad no se cometen tantos errores y vamos a ver sobre todo cuando veamos la parte de traducción y las mutaciones que podemos tener en ellas, que vamos a ver que en realidad va a haber ocasiones que ni siquiera a lo mejor el cambio de una base nos va a provocar un cambio real en la proteína. Es decir, vamos a tener por ahí mutaciones que nos van a codificar para a lo mejor el mismo aminoácido o nos van a codificar por un aminoácido similar, con propiedades físico-químicas similares, y entonces la proteína va a poder hacer su función a pesar de que por ahí encontró un error de un nucleótido. Entonces, vamos a ver cómo hay estos sistemas de compensación, además, o sea, a pesar de que tengamos errores en la transcripción. La estructura de la RNA polimerasa más o menos es de esta manera. Esta es de las eucariotas, está formado por diferentes subunidades, al final de cuentas también son holoenzimas, es decir, compuestas por muchas subunidades. Y algo importante que decir acerca de ellas es que todas estas subunidades que se encuentran formando nuestras RNAs polimerasas están cargadas de una forma negativa, todas estas, excepto el surco que vemos aquí, que nos están formando, por ejemplo, entre 1 y 2, y que nos está formando en este caso entre beta prima y beta. Entonces, solo este surco que observamos aquí tiene una carga positiva. Y entonces, pues ahí también aplica el mismo concepto con la DNA polimerasa, en donde por medio de la atracción de las cargas eléctricas, pues nuestro ADN puede ubicarse en esta sección y entonces pues pueden tener esa interacción, ¿no? Pueden tener esa fijación de mantenerse ahí por las cargas que cada una de estas dos tiene. Entonces, nada más en este surco está cargado positivamente y de esta manera, pues el ADN se siente atraído y puede entrar a esta subunidad para poder realizar la transcripción. Quiero que vean acá de este lado, siempre se las pongo acá porque es donde hablamos acerca de cómo realiza la polimerización, pero quiero que observen más o menos cómo es la estructura de nuestra polimerasa. Vean cómo es parecido aquí con las diferentes subunidades. Como por ejemplo, tenemos un canal en donde va entrando la hélice doble, la doble cadena de nuestro ADN, que está de alguna manera intacta hasta que está dentro de la zona del ARN. Como tenemos aquí este cuadrito que observamos aquí, está haciendo las veces de la proteína helicasa, y si nos vamos específicamente a la parte de aquí abajo, podemos representar este triangulito con esta parte. Vamos viendo cómo va entrando nuestra cadena de ADN y que por medio de esta estructura que tenemos, la forma en cómo está estructurada nuestra RNA polimerasa, está forzando a que se rompan los puentes de hidrógeno, es decir, hace como por ahí un ángulo en donde no permite pasar al ADN de manera completa. Entonces, se rompen nuestros puentes de hidrógeno y queda libre la cadena molde para que ahora sí, con otro espacio que tiene nuestra RNA polimerasa, que es el canal, este canal, en donde van a poder entrar los diferentes ribonucleótidos, pues vienen aquí los ribonucleótidos, ya tenemos cadena sencilla de nuestro DNA molde, pues va a ir entrando cada uno de ellos y de manera complementaria, pues lo va a unir también una estructura que tenemos dentro de nuestra RNA polimerasa que hace la vez de ligasa.
Vean aquí cómo se está uniendo, están formando esos enlaces fosfodiéster entre los ribonucleótidos. Una vez que se va construyendo por acá nuestra cadena de ARN, pues queda por ahí, va saliendo por este canal, por un canal va saliendo nuestro ARN, y por otro canal que tenemos más arriba va a salir nuestro ADN, pero ya va a salir con la forma inicial que entró. Es decir, ya aquí mismo también por cercanía y complementariedad va entonces a formar nuevamente los puentes de hidrógeno y de esa manera va a salir íntegro como doble cadena. Entonces, cuando entra y cuando sale como una doble cadena, pues entonces ya no está expuesto a la acción de las diferentes nucleasas, es decir, de las DNAsas que por ahí se puede encontrar. Entonces, no es por eso les comentaba que la RNA polimerasa tiene como una función más integral con respecto a la DNA polimerasa. Muy bien, nos vamos a regresar ahora un poquito. Ahora sí, ya que conocimos, digamos, las partes más importantes de lo que va a intervenir en nuestra transcripción, ahora sí vamos a empezar primeramente con la parte de la transcripción de las procariotas, que esta es relativamente sencilla. ¿Por qué? Pues porque no intervienen en realidad muchas proteínas, a diferencia de la transcripción en las eucariotas. Cuando hablamos acerca de las procariotas, vamos a ver que para que se inicie este complejo de preiniciación, que es el que nos hablaban en el video, pues vamos a necesitar a un factor, es decir, un factor transcripcional muy importante, que es el factor sigma y que es el único que interviene en la transcripción de las procariotas y que a su vez va a favorecer, bueno, primero va a reconocer estos sitios promotores que habíamos mencionado. Esas se las voy a poner para que lo observen aquí. Vean cómo este factor transcripcional sigma va a estar reconociendo en nuestra región promotora la caja tata o la caja pripno, aquí está -10, y también va a estar reconociendo a -35 esta región de nuestra región promotora. Va a llegar, va a unirse. Por ahí va a dar las condiciones para que la RNA polimerasa pueda ahora llegar a unirse, adaptarse a este factor transcripcional que es el sigma, unirse a esta región también promotora y entonces, ahora sí, estar lista para empezar a realizar la transcripción. Entonces, necesitamos, para que se forme este complejo de preiniciación, necesitamos al factor sigma y posteriormente, pues que se una la RNA polimerasa. De esta manera nos da este complejo de transcripción o complejo de preiniciación. Una vez que nosotros ya tenemos este complejo de preiniciación, esto me lo voy a saltar porque cuando veamos la parte de la regulación de la expresión génica, vamos a hablar acerca de cómo funciona esta regulación a través de lo que llamamos los operones, que es la forma en cómo se regula qué sí se va a expresar y qué no se va a expresar en las células eucariotas, es decir, qué se transcribe y qué no se transcribe. Digo, es importante por ahí mencionarlo, pues para que igual si quieren pueden ir leyendo relacionado con esto, pero si no, después de traducción va a ser nuestro siguiente tema. Entonces, vamos a ver cómo es el inicio de la transcripción en las procariotas. Pues bueno, acá vemos que se está formando una burbuja de transcripción dentro de la RNA polimerasa, que fue por ahí la que ya observamos, que esta no está expuesta y que es incluso más pequeñita, pero que sí se tiene que formar, o sea, sí tienen que haber esta separación de la doble cadena y pues a esto le llamamos burbuja de transcripción. El proceso de cómo se realiza de manera general
esta parte de la transcripción se las voy a explicar en esta imagen. Les voy a explicar esta parte del inicio, esta parte de la elongación, que si nosotros recordamos y también aplica para la replicación, es que la elongación iniciaba cuando se añadían los primeros nucleótidos. Es decir, en la replicación era cuando se añadían los nucleótidos de ADN y empezaba a unirse los segundos, terceros, cuartos nucleótidos, o estos fragmentos también de Okazaki de la cadena discontinua. En este caso también es cuando empiezan a agregarse los primeros nucleótidos de ARN de manera general y de manera resumida. Y de la terminación, ahorita vamos a ver cuáles son los dos tipos de terminaciones que podemos tener. Vamos a ver esta imagen, que es como la forma en donde la forma que nos representa cómo se realiza la transcripción desde el inicio hasta el final. Si nosotros observamos aquí, en esta parte, si se van a donde dice como el inciso A, podemos observar por ahí nuestra doble cadena. Podemos observar, y aquí no lo señala, que a esta doble cadena se va a unir el factor sigma, y que para que se pueda unir pues esta RNA polimerasa, pues necesitamos de ella. Vean aquí cómo es como una, yo les digo que siempre es como un sistema de Legos, porque es como la forma gráfica en la que uno puede relacionarlos y a lo mejor acordarse más fácilmente de esta parte. Este factor sigma pues está dando las condiciones por ahí, este modelo tridimensional para que se ensamble la RNA polimerasa. Una vez que está ensamblado estos están formando entonces un complejo, se le llama que es un complejo cerrado, porque ya están unidos estas tres, DNA, el factor sigma y nuestra RNA polimerasa. Posteriormente se dice que se forma un complejo abierto. ¿A qué se refiere esto? Pues que ya empieza la RNA polimerasa a abrir las cadenas dentro de su misma estructura. Empiezan a abrirse las cadenas para posteriormente iniciar, ahora sí, con la transcripción del RNA. Aquí tenemos este paso que nos dice que la iniciación se dice que es una iniciación abortiva. ¿A qué se refiere esto? Pues que cuando se está realizando esta parte de formar este complejo de preiniciación, el RNA necesita hacer como pruebas para saber que está bien acomodado, que está bien fijado, y entonces lo que hace es empezar a crear RNAs cortos, como lo podemos observar aquí. Estos son más pequeñitos con respecto a lo que observamos acá. Entonces empieza a crear como estos RNAs pequeñitos, como un sistema de prueba de, a ver, ahí va una prueba de RNA, no, al parecer no estoy bien acomodada, bueno, ahí va otra prueba, voy a construir otros RNAs pequeños, no, todavía no estoy fija, no estoy en la posición que debiera. Y entonces, cuando ella se acomoda realmente como debería de estar con todo este complejo, ahora sí empieza a generar el transcrito largo del RNA mensajero. Cuando empieza ahora sí a generar un transcrito más largo, este factor sigma se desacopla del RNA, de la RNA polimerasa. ¿Por qué? Pues porque la RNA polimerasa ya puede seguir sola a través del DNA, se desacopla y entonces se va, el factor sigma se va y posteriormente pues puede ser reutilizado para formar otro complejo de preiniciación y realizar otra fase de la replicación. Entonces, bueno, factor sigma se va, la RNA polimerasa entonces solita se va a través del ADN, de toda la sección del gen que tiene que transcribir. Y vean aquí, pues que ya estamos en este paso de la elongación, donde ya está agregando más ribonucleótidos, se está formando una estructura pues más grande. Ustedes pueden ver aquí
que está formando, decíamos, ¿no? Los RNAs mensajeros forman entre ellos autocomplementariedad y es muy normal porque pues tienen por ahí también muchas secuencias que pueden unirse entre ellas, ¿no? Durante todo esto, pues cómo no se van a encontrar por ahí una timina y una adenina en donde se puedan unir entre ellas, o una citosina y una guanina, ¿no? Entonces, siempre forman como este tipo de estructuras secundarias y nada más ahí, dependiendo de qué tipo de gen estemos hablando, es el tipo de terminación que vamos a tener. En ese sentido, nos vamos a regresar solamente a esta diapositiva que nos habla acerca de cómo podemos realizar o cómo se puede realizar una terminación en la transcripción. Hay dos maneras de poder realizar la transcripción en las procariotas, que es una que se llama Rho dependiente o dependiente de Rho y otra que se llama independiente de Rho. ¿Qué significa esto? Pues que primeramente, Rho es una proteína, es decir, es un factor. Entonces, por ahí hay algunos genes, de hecho, son genes que pueden presentar una u otra terminación. Hay algunos genes que tienen una secuencia, esta es la secuencia de ADN, y como pueden ver aquí, hay una secuencia que se va a transcribir al RNA mensajero y es como una secuencia ya en el RNA mensajero donde puede llegar a unirse esta proteína que se llama Rho. Entonces, cuando llega Rho y se une esta secuencia y nuestra RNA polimerasa se encuentra con esta secuencia, digo, esta nos la ponen como muy atrás, pero generalmente es como más cercana acá a la terminación. Cuando se encuentra con esta secuencia, pues lo que hace es, pues la RNA polimerasa ya pasa por ahí, encuentra un obstáculo y entonces lo que hace es desacoplarse y pues ya no seguir con este paso de la transcripción. El Rho también se desacopla y entonces se hace una liberación tanto del RNA mensajero como de esta proteína Rho como de la RNA polimerasa. Entonces, de esta manera se realiza una de las formas de terminación en las procariotas. Otra forma en cómo se realiza la terminación es que por ahí en algunos genes se van a encontrar unas secuencias que son ricas en adeninas y en timinas y en citosinas y en guaninas y que por tanto, pues al ser complementarias entre ellas, nos van a formar como esta especie de loop. Al formar este loop, va a crear una tensión en la estructura que lo que va a provocar es que se desestabilice esta unión ADN, ARN y la polimerasa y entonces pues se va a liberar, ¿no? No es digamos que esa estructura, es la tridimensionalidad de esta estructura no es compatible con la tríada que se está formando y entonces de esa manera se provoca la liberación. Entonces, por ahí ya tenemos nuestro RNA mensajero que está libre y que, bueno, posteriormente va a sufrir los procesos de maduración. Muy bien. Si tienen alguna duda, chicos, me pueden decir, ¿eh? Eso es en las procariotas. En las eucariotas es un poquito, sí es más o menos similar, pero como saben, en las procariotas como que siempre intervienen una mayor cantidad de proteínas reguladoras y también lo hemos comentado, ¿no? Que como esta parte compleja y evolutivamente superior en cuanto a la regulación, es mucho más compleja en las eucariotas que en las procariotas. Entonces, pues por ahí siempre vamos a encontrar más proteínas que van a estar interviniendo siempre en las células eucariotas. Por aquí, pues bueno, ya conocíamos a la RNA polimerasa, que prácticamente es similar, ya veíamos la comparación de una y otra, por ahí está formado por diferentes subunidades, pero más o menos tienen las mismas funciones. Entonces,
Ahora nos toca hablar pues de las diferentes RNAs polimerasas que tienen las eucariotas. Cuando hablamos acerca de las RNAs polimerasas que transcriben y codifican los RNAs ribosomales, estamos hablando que es una RNA polimerasa POL1. La RNA polimerasa POL2 transcribe el RNA mensajero, que es en este caso la POL2, de la que vamos a estar hablando, y la RNA polimerasa POL3 es la que va a estar codificando o formando parte de este RNA de transferencia, pues que nos ayuda para la traducción. De hecho, vamos a ver que cuando hablemos de este proceso de traducción van a estar interactuando y participando todos nuestros RNAs, estos tres por lo menos, los tres principales que conocemos, van a estar participando en este proceso de traducción como muy cercanamente. Entonces, pues aquí nada más para que sepamos que existen diferentes tipos de RNA polimerasas y que cada una es específica para un tipo de RNA, el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. Entonces, además de estas RNA polimerasas, tenemos los factores transcripcionales que en las procariotas decíamos que solamente había uno, factor transcripcional sigma, que reconocía nuestras regiones consenso en la región promotora. Pues aquí, de hecho, tenemos diferentes, más de uno, tenemos varios factores transcripcionales que van a estar participando en el reconocimiento de estas secuencias consenso en el promotor y que de hecho nos van a dar una especie de regulación más compleja. Primero hay que mencionar que dentro de los factores transcripcionales podemos tener dos diferentes. Uno, que son factores transcripcionales generales, que estos siempre sí o sí, cuando se realice una transcripción, siempre van a estar presentes. Si no están presentes, no se puede formar el complejo de preiniciación, no puede llegar la RNA polimerasa y por tanto no vamos a tener transcripción. Entonces, sí o sí vamos a tener los presentes, que son estos que observamos aquí y que ahorita les voy a comentar cómo se van ensamblando uno y uno para poder iniciar la transcripción. Entonces, esto que dice aquí de TF es por factor transcripcional y así los denominaron, 2A, 2B, 2D, E y F y H. Hay otro tipo de factores transcripcionales que se llaman específicos, que tal cual estos nos ayudan a decirnos en qué momento necesitamos un tipo de transcripción mucho más rápida o incluso también en qué momento no necesitamos que se realice la transcripción, es decir, que haya una represión. Entonces, si observamos aquí, estos factores transcripcionales específicos los podemos tener con acción activadora y que se le llaman así, factores transcripcionales activadores, que son los que aquí nos presentan, y los otros son factores transcripcionales con función represora o represores. Y que les comentaba, estos pues no nos van a permitir que se realice una transcripción. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. Entonces, en el sentido, cuando nosotros hablamos de los factores transcripcionales generales, vamos a observar que, vean esta imagen, primero esta imagen que está aquí. Tenemos nuestro DNA, ya sabemos, ¿no? Por acá tenemos la caja TATA, que está en la región promotora, vean aquí, dice como el núcleo central de la región promotora de nuestro DNA. Vean acá cómo de este lado, la forma en cómo se van ensamblando cada uno de ellos es, acá está el sitio de inicio, región codificadora o la región estructural, y aquí está la caja TATA, en donde decíamos que la primera proteína o el primer factor transcripcional que va a llegar a unirse es el TBP, y aquí lo tenemos. Esta proteína de unión a caja TATA es el primero que va a reconocer esa región promotora
y que posteriormente va a llegar a unirse el factor transcripcional 2D. Una vez que este está unido, pues por ahí va a llegar el TF2B y ahí es donde ustedes se tienen que imaginar esta especie de legos que si el TF2D no está presente, pues entonces aquí no se van a dar las condiciones para que llegue y se una este. Entonces de esta manera, pues bueno, ya tenemos estos dos factores transcripcionales. Como aquí ya hay una estructura que es compatible con nuestra RNA polimerasa para que llegue a unirse, pues entonces se va a reclutar la RNA polimerasa, que es la que observamos aquí, junto con otros dos factores transcripcionales, formando de esta manera nuestro complejo de preiniciación, que es lo que observamos acá. Acá están todos los que vimos, nuestra RNA pol, aquí en el promotor. Es decir, ya está formado nuestro complejo de preiniciación, esta maquinaria transcripcional y ya está lista para empezar transcripción. Déjenles digo que en el video por ahí nos comentaban que necesitaba la función de los factores transcripcionales activadores que les dan como ese empujoncito para poder iniciar el proceso. Pero de hecho se ha visto que realmente después de que se forma esta maquinaria de transcripción, en realidad sí puede existir transcripción, pero es una transcripción realmente muy lenta. Entonces, si nosotros queremos realmente tener actividad, pues sí necesitamos de ese empujón que nos da los factores transcripcionales especiales, principalmente los factores transcripcionales activadores. Entonces, es por eso que siempre se habla de ellos. Estos factores transcripcionales activadores, si ustedes pueden ver esta imagen, vean aquí cómo está la caja TATA. Aquí ya se nos formó, y de hecho la vemos acá, nuestro complejo de preiniciación. Y de hecho también en el video nos mencionaban que teníamos unas regiones que no precisamente están en el núcleo central del promotor, sino que estas pueden estar muy alejadas de este sitio, incluso pueden estar entre 1000 pares de bases, es decir, a menos 1000 pares de bases, pueden estar incluso a menos 10,000 pares de bases, y que son regiones específicas donde van a poder unirse proteínas que incluso nosotros las tenemos allí en el citoplasma y que tras estímulos pueden migrar al núcleo, pueden llegar a identificar estas regiones y fungir como estas proteínas o factores transcripcionales activadores, que lo que van a hacer es como dar esa patadita. Yo a veces les digo que es como darle un shot de Red Bull a nuestra maquinaria transcripcional como para que se active, ¿no? Así como de, a ver, ponte a trabajar porque necesito en este momento que me produzcas muchos RNAs mensajeros para tener una proteína en específico. Ahorita les voy a poner un ejemplo relacionado con eso. Pero ya, para terminar esta imagen, es importante mencionar que como estos factores transcripcionales están muy alejados, hay ocasiones que no pueden hacer contacto directo con nuestra maquinaria transcripcional. Entonces, lo que necesitan a veces son otras proteínas mediadoras, que es las que observamos aquí, que tal cual lo único que nos sirve es como para acercar la maquinaria transcripcional y que ésta pueda interactuar con esta proteína activadora y pues de esta manera recibir el estímulo. Entonces, a esto le llamamos formación del complejo de preiniciación y pues sería esta parte del inicio de la transcripción. Quiero regresarme un poquito aquí para hablarles acerca de ese ejemplo, relacionado en qué momento nosotros podemos utilizar este sistema de factores transcripcionales activadores. Ustedes imagínense que están en una situación en donde pues van caminando por aquí por el Cutlajo y que entonces de repente se encuentran a uno de los perritos que andan por allí, pero que luego ven que al perrito le está saliendo espuma por la boca y no es porque se haya lavado los dientes ni nada, sino que imagínense que el perrito tiene rabia. Entonces, ese es un estímulo
que ustedes están recibiendo de manera interna en sus sistemas, especialmente en las células que tienen que ver con la parte de emprender huida, ¿no? O sea, estas células que tienen que ver, por ejemplo, las fibras musculares se van a activar ahí y entonces van a decir, a ver, yo necesito correr porque esta representa una situación de peligro. Entonces, ustedes por ahí reciben ese estímulo externo que internamente por ahí va a estar, bueno, aquí ahorita les explico esto del factor de crecimiento, pero imagínenselo que es a lo mejor la proteína del cortisol, que les dice, a ver, situación de peligro, cortisol, necesito que se activen tanto los músculos para poder correr, como este sistema de alerta del sistema nervioso. Entonces lo que hace es, tras la generación del estímulo, va a activarse como una cascada de señalización en donde se va a poder realizar la transcripción y de esta manera poder obtener las proteínas necesarias, en este caso el cortisol, para poder realizar la huida. Eso es como de manera general. Déjense los explico con esta imagen que es con respecto al factor del crecimiento. Ustedes imagínense también que por ahí tuvieron una situación en donde tuvieron un accidente y que a lo mejor se cortaron. Por ahí, a través de diferentes mecanismos, pues necesitamos reponer todas las células que ustedes perdieron al tener ese accidente, ¿no? Al tener el corte en ese tejido. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, activar el factor de crecimiento, a lo mejor epidérmico, que va a llegar a unirse a sus células, aquí a través del receptor, va a activar por ahí, no sé si ya lo vieron, pero pues por ahí lo van a ver, que van a activar como una cascada de señalización con los segundos mensajeros, que son proteínas que ya tenemos en nuestro citoplasma y que a veces funciona con este sistema de fosforilación y desfosforilación. Van a empezar a fosforilar unas proteínas, se van a activar, de esta manera se viene la cascada, activando otras proteínas, hasta que por ahí encuentra una proteína, que en este caso, bueno, si nos vamos a nombres, es una proteína que se llama MYC, una proteína MYC, la cual, al ser activada, va a tener la capacidad de poder entrar al núcleo, que antes no la tenía. Va a poder entrar al núcleo, va a buscar la región dentro del promotor de los genes que tienen que ver con la parte de realizar la mitosis y de esta manera la división celular, porque pues lo que queremos es restablecer las células perdidas, ¿no? O sea, el tejido perdido. Entonces, este factor transcripcional va a llegar a buscar en todas estas regiones antes del promotor, a ver en dónde está mi región de unión. La va a encontrar, se va a unir a ella y es entonces que le va a dar esa patada, es decir, es lo que observamos aquí, es el ejemplo de que va a llegar a darle su shot de Red Bull y de decirle, a ver, necesito que urgentemente me empieces a producir los RNAs mensajeros que tienen que ver, bueno, para que se vayan al citoplasma, encuentren al ribosoma y que entonces me produzcan todo lo que yo necesito para poder realizar esta división celular y entonces tener más células que puedan cubrir esta parte de células perdidas en la herida. Entonces, lo que les quiero comentar con respecto a estos factores transcripcionales activadores y también represores es que estos están modulados por estímulos generalmente externos, pero también pueden ser internos. No siempre están funcionando, no siempre están ahí como los factores transcripcionales generales, sino que debe de haber un estímulo a algo que los esté, digamos, sí, activando para que puedan entrar al núcleo y entonces poder realizar esta función.
Aquí les hablé acerca de los activadores, pero nada más pónganlo en el contexto de los represores, los cuales prácticamente hacen lo mismo, pero con la diferencia es en que estos, de hecho, van a impedir que se realice la transcripción. Generalmente, por ahí se unen a secuencias y de hecho los represores pueden unirse a secuencias posteriores al promotor, incluso en las regiones estructurales, y también pueden impedir que esta maquinaria transcripcional, es decir, el RNA, el RNA, la RNA polimerasa pase por ahí y continúe con la transcripción y entonces desacople y no tengamos RNAs mensajeros. O puede hacer que este factor transcripcional represor por ahí modifique la estructura de este sistema de legos y entonces no permita que los factores transcripcionales que vemos aquí se puedan acoplar de manera eficiente y pues ni siquiera tener esta parte de la maquinaria de transcripción y entonces pues tampoco vamos a poder tener RNAs mensajeros y pues consecuentemente tampoco vamos a poder tener las proteínas necesarias. Y esto también es regulado por estímulos, ¿no? A ver, nada más aquí díganme, ustedes tienen clase, ¿verdad? Ay, no los escuché. En el horario sí, pero no nos dan la clase a esta hora. ¿Qué clase tienen? Psicología. Psicología, ¿y no se las dan a esta hora? ¿Se las dan más tarde? No la tenemos la hora de hoy. Okay. Ok, le vamos a seguir igual nada más de aquí a las 12:30 para yo también irme a mi otra clase, pero pues para terminar aunque sea este tema. Entonces, una vez que se realiza esto, que ya vimos que es esta parte de la iniciación, ¿vale? Sí. Que se realiza esta parte de la iniciación, pues ya viene la parte de elongación, que si lo resumimos de manera sencilla, ya decíamos, ¿no? Es la manera en cómo la RNA polimerasa pues empieza a agregar esos ribonucleótidos. Ya vimos ahí la imagen, cómo estaba trabajando esta RNA polimerasa, va uniendo cada uno de estos nucleótidos y de esta manera pues va extendiendo el transcrito primario o nuestro RNA mensajero, que va a ser un RNA mensajero primario o inmaduro. En ese sentido, pues nada más por ahí mencionarles que tenemos unas proteínas que se llaman chaperonas de histonas, que son las que por ahí nos van a estar ayudando a desenredar. Ya ven que tenemos por ahí nuestros nucleosomas, pues ellas son las que nos van a estar como ayudando a desenrollar a las histonas, pues para que esté accesible esta región para que nuestro complejo de preiniciación, es decir, esta maquinaria pueda llegar a unirse y entonces realizar la transcripción. Entonces, en la parte de la elongación, pues no nos vamos a meter como a muchos problemas. Ya saben que ustedes que siempre cuando hablamos de todos estos procesos, o sea, los platicamos como de manera sencilla, sí metemos por ahí algunas proteínas que son como las más principales, pero en realidad están interviniendo mucho más, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así de manera sencilla, solamente están haciendo la extensión de la cadena. Y por otro lado, bueno, esta parte de la eucromatina y heterocromatina, que pues nosotros ya la vimos, ya podemos definir qué es una y qué es otra. Y pues nada más, en la parte de la terminación de las eucariotas, difiere un poquito a la que vimos en las procariotas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en nuestro DNA, en los genes, al final del último exón y del último intrón, por ahí va a tener una señalización, que la vamos a ver un poquito mejor cuando veamos el ARN,
tiene unas secuencias señalizadoras. Ya saben que también toda esta parte de todos estos procesos de replicación, sobre todo cuando estamos viendo transcripción y sobre todo cuando estamos viendo traducción, tiene mucho que ver la diferente combinación de nucleótidos que vamos a encontrar en el ADN y que están formando como esa señalización para reclutar a proteínas que nos van a llevar a realizar ciertas actividades como por ejemplo cortes, ¿no? O paro de la transcripción. En este caso funciona igual. Por ahí vamos a tener una señalización al final de nuestro gen que por ahí sí es una secuencia rica en TAs, o sea, es decir, es una TA, es una TT, es una A y TT, más aparte, un poquito más adelante, está otra secuencia en donde lo que va a hacer es reclutar unos factores que nos van a ayudar a cortar en ese momento nuestro RNA ribosomal, nuestro RNA mensajero que se está formando, va a ayudar a cortarlo y entonces se va a realizar este desacoplamiento. Al realizar este desacoplamiento, pues ahora sí ya vamos a tener nuestro RNA de mensajero listo para poder realizar las modificaciones transcripcionales. Digo, aquí les digo que listo, pero desde antes, de hecho, en el momento que se está realizando la transcripción, ya se están realizando estas modificaciones de maduración del RNA mensajero a la par. Entonces, estas señales que tenemos aquí que nos ayudan a desacoplar al RNA mensajero, de hecho, pues también nos van a ayudar como señalización para que nuestra polimerasa, la famosa PAP, polimerasa, nos ayude a unir a la cola de polía, que eso lo vamos a ver en la parte de la maduración del RNA mensajero. Entonces, déjenme ver qué hora son. 12:16. Va, entonces este transcrito primario, es decir, la forma en como nosotros vemos nuestro RNA mensajero, lo vemos así: exones, intrones, nuestras regiones UTR, acá está una UTR 5' y 3', y aquí ya vemos las modificaciones de maduración que realizan en el RNA mensajero. Ok, ¿tienen dudas hasta el momento relacionado con esta parte de la transcripción? No, maestra. Edwin. Esta señal de poliadenización nos la va a dar la parte de UTR que nos mencionó. Esa, sí. Esa señal ajá, y ahorita lo vamos a ver. Déjenme ver. A ver. Yo creo que sí nos aventamos la parte del RNA mensajero, porque en realidad es corta, entonces nos la vamos a aventar ahorita y para cuando nos veamos en clase poder ver traducción, código genético y porque también quiero hacer una actividad en clase. Entonces, nos vamos a aventar, digo, si tienen chance, yo creo que duramos unos 20 minutos para poder aventarnos la parte de maduración del RNA mensajero. ¿Tienen chance? Yo sí me ocupo retirar, maestra, es que tengo un pendiente que hacer ahorita en este tiempecito que tengo libre. Okay. Maestra, yo también me tengo que retirar. Ok, bueno, pues entonces, pues lo dejamos para la siguiente clase, que nos veamos de manera presencial. De hecho, les digo que pues nada más es hablar acerca pues, de las modificaciones que realiza el RNA mensajero, que son 3, que las podemos ver, de hecho, sí las vamos a ver a profundidad, pero son muy rápidas. Y posteriormente, dice, pues yo igual estoy grabando la clase. ¿Qué será? Pues no sé, como diga la mayoría. Yo digo que prosiga más. Yo también opino que prosiga con el tema. Ok, a ver, levanten la mano nada más para saber,
digo, porque ya estamos fuera del horario, pues, pero para saber si la mayoría está de acuerdo y pues a sus compañeras podemos pasarle la grabación, bueno, tu compañero, y si no, yo también la puedo grabar aquí y la puedo subir, esta parte. A ver, levanten la mano. 12 personas. 3. Ok. Bueno. Ok. Sí, los que quieren que continuemos. Ajá. Van a ser como unos 20 minutos, cuando mucho. Uy. 2, 4, 6, 8, 10, 12. No, pues son más los que no levantaron la mano. Ya son 16. Ok, pues si quieren lo dejamos mejor para la próxima, que al cabo sí alcanzamos a verlo de una manera rápida en clase, para que pues sus compañeros, que también son como la mitad, que no levantaron la mano, pues puedan estar también presentes. Entonces lo dejamos aquí y si alcanzamos a ver de todos modos esos dos temas, si los alcanzamos a ver de manera presencial. Nada más nos vemos por ahí a las 9 puntualito para poder, y de corridito para poder alcanzar, ¿vale? Está bien, maestra. Sí, está bien, gracias. Sale. Muy bien, entonces nos vemos el lunes a las 9, ¿va? Gracias. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias, Bye. Carita triste dice. Sorry. No, nos lo vamos a aventar bien rápido allá de manera presencial y de hecho va a estar mejor ahí porque va a ser ahí nos vamos a poder resolver dudas. Vale, cuídense pues. Bye bye. Igual. Bye.